Shalom, gracias, mi amado Cristo, por esa preciosa alabanza. Bueno, mis amados, damos la bienvenida a nuestro amado ministro Claudio Saca, desde Argentina. Gracias, mi amado ministro, por tenerlo aquí con nosotros. Y el tiempo es de nuestro Elohim, pero el micrófono es suyo. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Padre Celestial. Bendiciones para usted, amada hermana María Emma. Bendiciones para todos los hermanitos y hermanitas conectadas. Bendito sea el Eterno que nos hace llegar este tiempo de oración, este tiempo de ayuno, para que podamos recibir sus bendiciones, para que podamos hacer nuestras peticiones. Él está con nosotros, escuchándonos, atento a nuestras necesidades, atento a nuestras súplicas, sabe lo que necesitamos incluso antes de que se lo pidamos, y a veces lo que necesitamos es pasar un poco de necesidades, pasar momentos difíciles, tribulaciones. A veces necesitamos un poco de que se haga desear su rostro, ¿no? Que estar un poco lejos de él necesitamos para buscarlo, para acercarnos. A veces crecemos en los momentos de angustia. Vengo un poco enfermito, si respiro profundo me cuesta, así que vamos a pedirle al Ruach HaKodesh, a Adonai Yeshua, que mediante el Ruach me direccione, me guíe, me ministre, para poder explicar y ministrar con los Teilim, los hermosos Teilim. Venimos, la semana pasada no pude estar, la anterior tuvimos el Salmo 10, un salmo corto y triste, porque habla de los malvados, cómo los malvados triunfan en el mundo, y es algo que nosotros lo vemos cotidianamente, cómo los malvados triunfan en el mundo. Un triunfo que no se da en su vida particular, porque la vida particular de cada uno de los malvados termina en desastre, termina en desastre. Sin embargo, en general el mal triunfa en el sentido de que gobierna las naciones, las guerras, las epidemias y todas estas cosas que llevan a sistemas que tiranizan al hombre y que hacen que el cumplimiento de la Torá, que el seguir a Yeshua sea algo difícil para nosotros. No para nosotros, porque el Ruach nos asiste, pero para el mundo. No está promovido el bien, sino que está promovido el mal, ¿no? Entonces vamos a proceder a compartir pantalla. Bendito sea el Eterno. Una Yahweh Sebaot. Baruch Hashem. Presentación con diapositivas. Baruch Hashem. Seguimos con el libro 1 de los Teilim, que son hasta el Teilim 41, así que tenemos un largo tiempo, ¿no? Con el libro 1. Son 5 libros de Teilim. Antiguamente se los dividía en 5 libros. Nosotros de nuestro Tanaj, nuestra Biblia, lo vamos a ver siempre en un solo libro. Sin embargo, están divididos en 5 libros, como los 5 libros de la Torá, y tienen un orden. Hicimos ya varios Teilim. En algún momento, el amado Roe Leonard los va a poder subir estos Teilim para que queden en la página y que queden ahí separados, y el que quiera volver a ver porque no se lo perdió, porque no pudo ver el Teilim 1, por ejemplo, puede acceder ahí. Lo mismo con el 2, 3, 4, así a medida que se van haciendo. Por ahora hay mucho trabajo, pero ya está en carpeta ese. Vamos a hacer el Teilim 11. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. En Yahweh me refugio. Yud Aleph 11. Este Teilim fue escrito en los días oscuros de David. David tuvo muchos días oscuros. Tuvo días oscuros, que ya lo vimos en Salmo 3 cuando huía de Absalom. Tuvo días oscuros cuando huía de Shaul. Y aquí hay unos nuevos días oscuros también. Él era un fugitivo que huía de Shaul. El rey Shaul lo había perseguido tanto a David que en determinado momento fue forzado a exiliar y salir de Israel. El que era general de
de Shaul que se cantaba por las calles. Shaul mató a 1000 y David mató a 10.000, es decir, estaba siendo más famoso incluso que el rey. El rey Shaul le tiene envidia, lo empieza a perseguir, lo persigue por todos lados, empieza a matar a los que lo refugian y él tiene que huir del país, huye para que no maten, en realidad también, porque los Coanim del pueblo de Nob lo protegieron a David y luego de eso Shaul mandó a matar a todos los Coanim. Entonces el que lo protegía a David era sentenciado a muerte y David no quería que muera más nadie, entonces se huyó de Israel y tuvo que buscar refugio con los filisteos, con los enemigos, con los mismos que él combatía. ¿No? Qué paradoja, ¿no? Qué momento difícil. David teniendo que huir de su país que lo perseguía y teniendo que ir a refugiarse con los enemigos, ¿no? ¿Cómo lo iban a recibir? ¿Qué sentiríamos nosotros si tenemos que dejar todo lo que conocemos y ir con aquellos que les hicimos la guerra y aliarnos a ellos? Qué miedo ese encuentro con el rey enemigo, ¿no? Que podría tranquilamente matarnos o entregarnos a Shaul. David le pregunta a sus perseguidores, a los israelitas perseguidores de David, ¿por qué? ¿Por qué me persiguen? Esta vez a veces nos preguntamos nosotros, ¿no? ¿Por qué tanto ensañamiento? ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué? Este Tehilim retoma un tema del Tehilim 10, el que vimos la semana pasada, que hablaba, la anterior semana, perdón, que hablaba sobre el triunfo de los malvados, aparente triunfo, el sufrimiento de los rectos y la prosperidad de los pecadores. Pasuk 1. Para el director de música de David. En Yahweh me refugio. ¿Cómo pueden decirme que huya cual ave a su monte? Para David alejarse de su tierra, la tierra de Israel, Eretz Israel, era como alejarse de la Shejiná, del templo. No estaba el templo todavía. Perdón. No estaba el templo todavía, estaba el Mishkan. El Mishkan. Y para David alejarse de la Shejiná, de la presencia del Eterno, que se siente mucho más fuerte en la tierra de Israel, era terrible, era terrible. Sin embargo, declara que tiene confianza plena en Elohim, cuando dice en Yahweh me refugio, de que una vez más volverá a la intimidad cercana con él. Hay veces que nuestra situación también se puede volver de esa manera, donde sentimos que nos alejamos por algún tema, algún castigo que nos está dando el Eterno, alguna situación que nos hace perder la shalom, perder la tranquilidad. Y sin embargo, seguimos ahí y decimos, en Yahweh me refugio. Es decir, sabemos que volveremos a tener intimidad cercana con Él. Hay momentos en que no debemos desesperar, no debemos sentir que el alejamiento es para siempre. Debemos nosotros hacer nuestra parte, manejarnos con integridad, como decía la hermana María Emma, es decir, cumplir los mandamientos, seguir con Emuná y Yeshua, a pesar de que nos toquen vivir momentos difíciles, situaciones complicadas, sabiendo que luego vendrán las bendiciones, luego volveremos a estar en cercanía con el Eterno. Hay momentos en que Él parece que se aleja, parece que se duerme, sin embargo, siempre está ahí, siempre está al lado nuestro. Para David alejarse, ella lo leí eso. En Samuel Aleph, primera de Samuel 26-19, dice, ahora dígnese mi amo el rey oír a su servidor. Si Yahweh lo ha incitado a usted contra mí, que se aplaque con una ofrenda. Pero si son los hombres, que sean malditos por Yahweh, porque me ha expulsado hoy de manera que no puedo tener parte en la propiedad de Yahweh, sino que me han dicho, vete a adorar otros Elohim. Esto es parte de lo que le pasó a David. Huya. Cuando se use huya, acá en el Pasuk 1, dice, ¿cómo pueden decirme que huya cual ave a su monte? La palabra que está en el hebreo es la palabra nudú, que significa volar, como vuela un ave a su monte, es la palabra que se usa. Está en plural lo que significa
que sus enemigos lo atacaron doblemente, lo atacaron en cuerpo y en nefesh, es decir, en cuerpo y alma. A veces nuestros enemigos nos pueden atacar de esa manera, en cuerpo con persecución, con molestias, con dificultades, con enfermedades, y en nefesh, en alma, cuando perdés la shalom, cuando perdés la tranquilidad, cuando estás con preocupaciones, con ansiedades. Ellos predijeron que su cuerpo sería asesinado por Shaul y su nefesh no encontraría sosiego con el Eterno. Cuando Israel mismo es el que ataca con estudiantes de la Torá, con personas que siguen los mandamientos o que los estudian, entonces no solamente te desean el mal, sino que también atacan espiritualmente, ¿no? Es más fuerte el ataque. David huyó a las cuevas de las montañas en ese momento, cuando lo atacaban los Shaul, donde simpatizaban con Shaul, y siempre le avisaban al rey dónde estaba él. Siempre que David se escondía en una cueva, le avisaban a Shaul dónde él estaba, lo traicionaban a David constantemente. En Matías 8:20 dice, Yeshua le dijo, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Ben Adam, el Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar la cabeza. Aquí estamos viendo cómo David fue de alguna manera una sombra de lo que luego fue Yeshua HaMashiach, es decir, una imagen de lo que luego Yeshua cumplió, cuando Yeshua dice que las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, el Ben Adam, no tiene dónde recostar la cabeza. Está diciendo que él va de aquí para allá a cumplir su ministerio, sin descanso, sin descansar, sin estar en un mismo lugar dos noches, sino que va implacablemente hacia su destino, hacia lo que estaba profetizado, hacia el cumplimiento de su misión. Y David estaba igual, obligado, no lo hacía como Yeshua, que Yeshua sabía dónde iba, sabía cómo iba, y sabía lo que iba a hacer, y sabía cada momento que iba a acontecer. Pero David iba obligado, no tenía cueva donde pasar, por donde iba le decían a Shaul dónde estaba él, y él era perseguido, y tiene que huir a los filisteos. Pasuk 2. Cuando los fundamentos se derrumban. Pasuk 2. Porque fíjense en los malvados, tensan su arco, preparan sus flechas sobre la cuerda para disparar en oculto a los rectos de corazón. Los malvados hacen esta situación, tensan su arco, están preparados siempre para aprovecharse del indefenso, preparan sus flechas sobre la cuerda para disparar en oculto, cuando nadie los vea, cuando salen infraganti de su situación de pecado, a los rectos de corazón. Los malvados siempre están dispuestos a hacer el mal, tanto los que le desean el mal al justo como aquellos que lo traicionan. David se refiere especialmente a Doeg, habíamos visto en el Teilim 4, creo que era, que estaba Doeg y Ahitofel. Son personas que representan a aquellos que instigan a los demás a cometer maldades, ¿no? Que son astutos, inteligentes, y que hacen que los demás cometan las maldades. Eso es cuando se dice a Doeg, se refiere a esta clase de personas. David se refiere especialmente a Doeg y a todos aquellos que ponían insidias para enemistarlo con Shaul. Cuidado con esto, ¿no? Aquellos que ponen insidias para hacer que una persona se pelee con otra. Doeg le llenaba la cabeza a Shaul y le decía lo que tenía que hacer, y le aconsejó incluso asesinar a todos los Kohanim del pueblo de Nob, y él fue el que lo hizo. La lashon hará, la lengua maligna, lengua de serpiente, es más letal que una flecha letal. La flecha mata a alguien que está próximo, pero la lengua no tiene distancias. La lengua puede hacer mal sin distancias. Las flechas en cambio van de aquí para allá, 10 metros, 20 metros, 50 metros. La lengua no tiene distancias. Las flechas, si no tenemos luz, pueden ser mal ubicadas en el arco y errarle. La lengua se mueve incluso en las más densas oscuridades. Es letal y es poderosa la lengua. Puede hacer que una persona muere. David se está refiriendo a este mal. Y justamente a David le sucedía esto, que donde iba le anunciaban a Shaul su venida, le decían con quién hablaba, quién no hablaba, causaba muerte.
la Lashon Hara. En Jacob, Santiago 3, 8, 12 dice: pero ningún hombre puede domar su lengua, porque es un mal incontrolable, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al soberano y a Abba, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido creados a la semejanza de Elohim. De la misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, estas cosas no deben ser así. ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas o la vid higos? Tampoco una fuente de agua salada brota agua dulce. Bendito sea nuestro Abba Kadosh. Cuidemos nuestra lengua de maldecir, de hablar mal, de tratar mal a los hermanos. A los rectos de corazón, David y los Coanín de Nob, los cuales fueron masacrados por los consejos de Doeg, el Edomita. Pasuk 3. Cuando los fundamentos se derrumban, ¿qué puede hacer el justo? Y es un poco lo que estamos viviendo hoy en este mundo. Los fundamentos se derrumban. Antiguamente, la vida valía de alguna manera más que ahora. La salud valía más que ahora. El alimento. Los fundamentos de la sociedad se están derrumbando. Están derrumbando. Lentamente vamos viendo cómo se derrumban. Y esto nos lleva cada vez a niveles de mayor esclavización del individuo, ¿no? Formas de trabajo. Hoy lo que antes era la comida de los pobres, hoy se transformó en un lujo, de alguna manera, en todo el mundo, creo que debe ser así. Los fundamentos en los cuales se establecieron nuestras niñeces, las generaciones de nuestros ancestros, se están derrumbando. ¿Qué puede hacer el justo frente a esto? Nosotros nos mantenemos en justicia, intentamos mantenernos en justicia, caminando en justicia, aprendiendo de la Torá, aprendiendo de los ejemplos de David, el ejemplo de Yeshua HaMashiach y sus palabras, para seguir siendo y manteniéndonos en justicia. Cuando los fundamentos se derrumban, cuando el mundo, como lo conocemos, se derrumba, ¿qué puede hacer el justo? Los pilares de la sociedad, como por ejemplo, ¿no? En el caso de David, los Coanín estaban protegiendo a David, le dieron de comer del templo, ¿no? Pan de la proposición, y no le avisaron a Shaul. Y por esto los mandaron a morir, los asesinaron. Entonces, si mismo Israel asesina a sus Coanín, a un pueblo todo de Coanín, de Cohen, se está derrumbando toda la sociedad. Si ya el mismo rey asesina a sus sacerdotes, a sus Coanim, es cuando la sociedad se derrumba. Los pilares de la sociedad se asesinan a los Coanim. ¿Qué le puede esperar a los demás? David se lamenta de que él no ha cometido ningún mal, ningún pecado en este asunto. Se lamenta David porque qué triste es sentir, qué triste debe haber sido para David, ¿no? Sentir que porque lo protegieron, asesinaron a todo un pueblo. Terrible, terrible. Sus ojos vigilan, su vista examina. El Eterno está vigilándolo todo. Pasuk 4. Yahweh está en su santo templo, en su Beit Hamidash. Yahweh tiene en el cielo su trono. Sus ojos vigilan, su vista examina a los humanos. Todavía no estaba el Beit Hamidash en esta época. El Eterno está en su Beit Hamidash, en el templo, en los Shamaín. El cielo tiene su trono. Sus ojos vigilan, su vista examina a los humanos. Aunque Él está muy por encima nuestro, está siempre atento a nuestros asuntos, a los asuntos humanos. Cuando Israel es obediente a su voluntad, cuando nosotros somos obedientes a su voluntad, Él mora en su Kadosh Beit Hamidash, en el templo de la tierra, cuando Israel ha sido obediente a su voluntad. Cuando no asciende a sus tronos en los Shamaim. Cuando el INE está cerca, porque estamos en su voluntad, sus ojos vigilan y supervisan cada acontecimiento de nuestra vida. Siempre está supervisándolo todo, pero cuando nosotros estamos en su voluntad, Él está mucho más atento a nosotros, porque si nosotros estamos atentos a su voluntad para cumplirla, para obedecerla y para vivir según su voluntad, entonces Él está atento a cada detalle de nuestra vida, para darnos esos detalles de amor, de felicidad, de gozo.
Pero cuando Él retira su presencia cercana, cuando Él se aleja, ¿no? Y se hace un poco más lejano, entonces su vista examina toda la humanidad. Desde lejos Él lo ve todo, pesa los corazones y determina quién realiza el mal subterráneamente. ¿Qué significa esto? A veces nosotros podemos creer que hacemos el bien, pero en realidad estamos haciendo el mal. ¿Por qué? Porque Adonai es el único, y Yahweh es el único que puede ver los efectos a largo plazo de nuestras acciones. Entonces nuestras acciones pueden parecer buenas, pero quizás estamos condicionando una situación, quizás estamos mal acostumbrando a un hijo, ¿no? Parece una situación buena, pero quizás no lo es a largo plazo. Adonai sabe cuando nosotros hacemos el mal subterráneamente, ocultamente, y sabe también cuando le estamos sirviendo sin sacar provecho a ello, sin preocuparnos por lo que obtenemos de servirlo al Eterno. Y de eso se trata también el servicio, servirlo en los momentos de dificultad, servirlo a pesar de uno sentirse mal, a pesar de que uno no saque provecho visible de las cosas, ¿no? El Eterno está, sabe lo que hay en el corazón de cada servidor, en el corazón de cada persona, y sabe lo que cada acción tiene repercusiones a largo plazo, y sabe cómo cada una de las repercusiones de nuestra vida, de nuestra enseñanza, de nuestro servicio, cómo repercute a largo plazo en la vida de cada persona. Solo el Eterno puede saber eso, tener conocimiento omnisciente de todos estos detalles, valorarlo, pesarlo, y premiar según Él considere. Solo por amor y por emuná es el servicio desinteresado, sin decepcionarse de los resultados. No importa si hablamos ante 1000 personas, ante 10, ante una, no importa. Sin decepcionarse de los resultados. Y de los resultados aparentes, a veces uno ministrando se puede decepcionar porque dice, bueno, están todas las cámaras apagadas, no veo una cara, no sé si me están escuchando o si están cada uno haciendo sus cosas. Eso no decepciona, porque uno lo hace para el Eterno, lo hace con amor y con emuná. No se decepciona de los resultados. Uno espera que el Eterno haga su obra, haga su obra. Uno está llevando a cabo el servicio por amor a Él, sin importarle los resultados. Aunque Él se aleje, aunque Adonai se aleje, todo está a su alcance para ser examinado y juzgado. Lo juzga todo, lo ve todo, lo observa todo, lo pesa y lo valora. Pasuk 5. Yahweh examina al justo, pero al malvado y al que ama la injusticia lo detesta. A nosotros nos examina y a veces nos decimos a nosotros mismos, ¿por qué? ¿Por qué me examinas tanto? ¿Por qué me corriges el mínimo defecto que puedo tener? ¿Por qué estás siempre corrigiéndome, no? Y al justo lo examina, lo pesa como oro, lo purifica, pero al malvado y al que ama la justicia lo detesta, lo deja de lado. Que le pase lo que le pase, ya le llegará su hora, su castigo, cuando colme la medida de su maldad. Pero Él a sus hijos predilectos, a los que siguen su voluntad, a los que intentan vivir según su justicia, a los que abrazan, aman su misericordia y la aman devolviéndole el intento de llegar a ser justos, entonces a ellos, a nosotros, ¿no? El Eterno nos examina continuamente, y en ese examen que nos hace, nos corrige, nos pule, nos mejora. Los enemigos de David, los enemigos de Yeshua, nuestros enemigos, dicen por dentro, y lo dice acá en el Teilín 71:11, Elohim lo ha desamparado, persíganlo y agárrenlo, que no hay quien lo libre. A veces dicen, no lo dicen, pero lo piensan, Elohim lo ha desamparado, persíganlo y agárrenlo, que no hay quien lo libre. Pero no es verdad, no es verdad que Elohim nos desampara, no es verdad que el Eterno Yahweh había desamparado a Yeshua, que Él es el mismo, ¿no? No lo había desamparado. No es verdad que el Eterno lo desamparó a David, a pesar de que lo perseguían. Y no es verdad que nos desampara a nosotros. Él lo imprueba y examina a los justos, al que, lo dijo Yeshua HaMashiach, al que da fruto
lo podará para que dé más fruto, pero no a los malvados. Es comparado a un comerciante de lino, Adonai, que cuando sabe que su mercadería es fuerte y vigorosa, cuando sabe que el lino es bueno, es fuerte y vigoroso, la machaca para que no se raje. El lino se machaca, se golpea para que no se raje. Así hace el Eterno con nosotros. Él sabe que vamos a resistir, que somos fuertes y vigorosos, entonces nos machaca para que no se raje. Él espera mucho de los justos, espera mucho de nosotros. Por ello somos examinados con un nivel mayor de rectitud. Porque detesta a los malvados, no los corrige. En la corrección del Eterno hay amor. En su corrección, cuando nos corrige a nosotros, cuando nos enseña, incluso cuando nos castiga, hay amor. Como detesta a los malvados, no los corrige para que no cambien. No sea cosa que se arrepienten. Entonces guarda el castigo para el final de sus días. Tremendo, tremendo castigo. Que el Eterno no te castigue, amado hermano, que no te corrija. Tremendo castigo. Que lo guarde todo para el día final. Que no le pase a nadie. Yahweh es justo y ama las obras justas. Y en esto no hay negociación. Yahweh es justo y ama las obras justas. Pasuk 6. Sobre los malvados hará llover trampas, fuego y azufre, y un viento abrasador les dará por merecido. Leemos constantemente en el Tanaj, Pasuk, de los profetas, de los Nevi'im, de los Salmos, de la Torá, que nos hablan del castigo que habrá para los malvados. Y seguimos a veces sin creerlo por completo, pero realmente el castigo, las copas de la ira de Elohim, relatadas en Gilgalut, el castigo para los malvados será terrible en el día final. Pasuk 7. Porque Yahweh es justo y ama las obras justas. Los rectos verán su rostro. En Matías 5:8 están las bienaventuranzas de Yeshua. Él dice, felices de los de corazón limpio, porque ellos verán a Elohim. Esto mismo está en el Salmo, en el Teilim 11. Yahweh es justo y ama las obras justas. Los rectos verán su rostro. Los que buscan la rectitud, la justicia, verán su rostro. Los de corazón limpio, corazón intachable, limpiados por Yeshua HaMashiach, verán a Elohim. Cuando recibimos un regalo que no merecemos, la gracia de Yeshua, su misericordia, tenemos vergüenza de mirar a la cara de quien nos lo dio. Al principio nosotros tenemos vergüenza. Por ello el Eterno primero nos rescata cuando no lo merecemos, para que luego intentemos vivir en justicia, ganar nuestros propios méritos y podamos vestirnos de gala para la ocasión, para no sentir vergüenza cuando nos encontremos con Él. Si el Eterno nos rescataría en último momento y llegamos sucios a su encuentro, entonces sentiríamos vergüenza al encontrarnos con Él. Y su misericordia quizás nos perdone y nos dé la posibilidad. Pero nosotros, bendito sea el Eterno, que nos da la posibilidad de intentar vivir una vida de justicia. Y en esa vida de justicia vestirnos de gala para el encuentro con Él, para que cuando lleguemos al encuentro con Yeshua HaMashiach podamos mirar para arriba con dignidad, con la dignidad de un luchador, de una luchadora que intentó vivir según su justicia, a pesar de un mundo hostil a la Torá, hostil a las palabras, al mensaje y al amor de Yeshua. Solo podremos descansar en su presencia, en la presencia de Yahweh Sebaot, en la presencia de Yeshua HaMashiach. Solo ahí podremos descansar y tener el gozo completo cuando estemos junto a Él. Si podemos mirarlo a la cara sin vergüenza por seguir su voluntad, a pesar de caernos y que Él nos haya levantado. Toda una vida caminando junto a Él, intentando caminar junto a Él. Y en esto significa no callar nuestra conciencia. Nuestra conciencia a veces nos dice, tenés que mejorar esto, tenés que hacer lo otro. ¿No? Y no tenemos que ser sordos a nuestra conciencia. Paso a paso nos va a ir indicando en qué tenemos que mejorar. Y esto es intentar seguir la voluntad del Eterno. La condición de los justos. Lo primero es confiados. En Yahweh me refugio. A pesar de los momentos difíciles, en Yahweh me refugio. En Mishlei, Proverbios 18:10 dice, el nombre Yahweh es una torre de fortaleza a la que corre el justo y está seguro. En Él estamos seguros. En Él estamos seguros. Amados hermanos, a mí me ha llevado
mucho tiempo, realmente tener una confianza plena en el Eterno. Y no sé si todavía la tengo plenamente, ¿no? Pero realmente 4 años me ha llevado. 4 años me ha llevado desde que padezco necesidades, hasta que llega un punto en el que realmente, después de 4 años de padecer necesidades y de siempre estar bien, entonces llega un momento en que ya decís, el Eterno proveerá, y te tranquilizas, y cambia la shalom. Y en el momento en que sucedió eso, realmente se cumplió todo, con mayores, con mayores, con mayores fuerzas, ¿no? Es así como el Eterno trabaja. Cuando tenemos emuná en Él, cuando tenemos completa emuná, a pesar de las situaciones difíciles, entonces Él cumple, ¿no? Y como dijo Yeshua, cuando cada vez que hace una curación, Él decía, tu emuná te ha salvado. Es así, amado hermano. No depende del ministro que hable, del roe que bendiga, no depende de la enseñanza, depende de tu emuná, amado hermano, para ser curado, para ser sanado, para recibir bendiciones, prosperidad. Todo depende de tu emuná. Y tu emuná no depende de una palabra que digas, no depende de una palabra, sino de cómo vivas el día a día, ¿no? Lo que te está pasando, lo que te estás viviendo. Tu emuná es la que te va a salvar. Lo dijo Yeshua HaMashiach. Y le creemos cuando él dice, tu emuná te ha salvado. Como una misma persona cuando él iba caminando, ¿no? Lo tocaban y lo apretaban muchedumbres de personas. Y sin embargo, no se iban curando todo el tiempo, todas las personas por todo el tiempo. Sin embargo, una mujer lo tocó con fe, con emuná, y Yeshua sintió que algo poderoso salió de él. Y le dijo, y preguntó, ¿quién me tocó? Lo estaban tocando 50, 60, 100 personas, pero alguien lo tocó con emuná y salió de él el poder de curación. La emuná, la emuná lo mueve a Yeshua, lo conquista. Menospreciados. ¿Cómo pueden decirme que huya cual ave a su monte? Tenemos dónde huir, pero ¿a dónde huirán ellos cuando Adonai tense su arco? Cuando venga el castigo, ¿a dónde huirán los malvados, probados? Nosotros somos menospreciados, menospreciados en el sentido, se menosprecia al que tiene muná, al que tiene fe, al que se prohíbe cosas, porque tiene fe, muná, de que en esa prohibición están bendiciones. Probados. Yahweh examina al justo. Hermano, hermana, tengo esta noticia. Tú y yo, cada uno de nosotros, vamos a ser probados en esta vida, probados, ¿no? Yahweh nos examina y vamos a ser probados. En Jacob 1:13, Santiago 1:13 dice, cuando alguien se ve tentado, no diga que Elohim lo tienta, porque Elohim no lo tienta al mal y él no tienta a nadie. El acusador es el que tienta, ¿no? No podemos decir que Elohim nos tienta. Él nos hace victoriosos. Él quiere que triunfemos. Las pruebas Él las permite para que salgamos victoriosos. Y si nos equivocamos y caemos, Él nos devuelve la dignidad y nos devuelve la oportunidad. Aceptados. Los rectos verán su rostro. Los que pasen la prueba, los que tengan rectitud, verán su rostro. Se les revelará el Eterno. En Kefa Aleph 3:12, primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos de Yahweh están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro de Yahweh está contra aquellos que hacen el mal. Los ojos de Yahweh están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro de Yahweh está contra aquellos que hacen el mal. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno. Con esto terminamos el Teilim 11. Voy a pasar el Teilín 11 cantado, y después no sé si como andamos de tiempo me dirán si comienzo con el Teilín 12, si lo hago rapidito, compartir pantalla. Me avisan si se escucha bien, Baruch Hashem.
Lamnatseach LeDavid. Se escucha perfecto, ministro Claudio. Hasiti Tomeru Lenafshi Nudi Harachem Tzipor Kihine Harshaim Idrechun Keshet Konenu Hitzam Yeter Lirot Bemo Ofel Israel Ki Hashatot Yaharesun Sadik Mapal Adonai behechal kodsho, Adonai bashamayim kiso, Enav yachedzu, afapav yibchanu bnei Adam, Adonai tzadik yibchan, ורשע ואוהב חמאס, שנא נפשו, ימטר על רשעים פחים, אש וחופרית, ברוח זלעפות מנת כוזם, כי צדיק אדוני, צדקות אהב, ישר יחדזו פנימו.